Estamos de regreso en esta parte siguiente. Vamos a ir ahora al área de la santificación. ¿Ok? Vamos ahora a la santificación. Ya bregamos con la predestinación. Y los versículos, ¿verdad? Ya bregamos con estos versículos. Hablamos de la justificación, ¿verdad? Ya hablamos de esto. Ahora vamos a ir a la santificación. Ok. La santificación tiene que ver en lo que es actual. Después que tú aceptas a Cristo en adelante. Tiene que ver con lo actual. ¿Ok? Mira, la santificación, tiempo actual. La santificación, vamos a leer Filipenses 1:6. Vamos a la Biblia. Filipenses 1:6. Y dice Pablo: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo está hablando en tiempo presente, actual. Vemos que la santificación es tiempo actual y presente para nosotros en nuestro espíritu. Entonces, Pablo está dando una seguridad a nosotros. Que el que empezó la buena obra, ¿quién empezó la buena obra? Aquí, Dios creando al hombre y formando al hombre, y Dios viendo y conociendo en su omnisciencia. Dios nos vio a nosotros, tiempo pasado, presente y futuro, nos conoció y sabía el resultado de nuestras vidas en el principio y en el final. Entonces, Pablo nos da una seguridad, tiempo presente, después de la muerte de Cristo. En Gálatas 4:19, vamos a ir a Gálatas, un momentito. Gálatas 4:19, Pablo dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. El propósito de la santificación, tiempo actual, es que Cristo sea formado en nosotros, en el carácter, dando nosotros fruto, echando atrás poco a poco, progresivamente, esas cositas, ¿verdad?, que no agradan a Dios, que pertenecen al viejo hombre, que hay momentos que quieren activarse y que Dios ya te ve santificado, pero que Dios desea. Cuando hablamos de santificación, está hablando Pablo de nuestro diario vivir. Esas cositas que tenemos que mejorar poco a poco, ¿verdad? Hacer una separación entre la mundanalidad, dejándolo a mundanalidad, los deseos de la manera de cómo fue nuestra antigua manera de vivir, o de pensar, o de hablar. Todas estas cosas tienen que ver con la santificación, tiempo actual, tiempo presente para nosotros. Pero que Dios nos ha ofrecido eso, perfeccionar. ¿Ve? Entonces, desde la predestinación, desde los tiempos eternos, ya Dios determinó que Dios nos iba a nosotros a ayudar a santificarnos. Está en el sentido, no es santificarnos en el sentido de que nosotros no somos separados para Dios, porque la santificación tiene varios contextos. Por ejemplo, santificación del nombre griego es hagiasmo. Hagiasmo del griego, ¿ok? Hagiasmo. Y viene siendo separar para él. Pero entonces, el término santificación está unido primero a Dios. ¿Ve? De que ya Dios te separó para él, para que tú seas propiedad de él. Esa es la base y el fundamento de la santificación. Ahora está lo que llamamos la santificación
en nuestro espíritu. Mente y espíritu. ¿Ve? Y eso es lo que Pablo llama la buena obra que Dios empezó en vosotros. Él la va a perfeccionar. Él la va a perfeccionar en el conocimiento de Dios en nosotros. Entonces Pablo dice, Filipenses 1:6 que lo leemos, Gálatas 4:19 que lo leímos, y entonces Pablo nos está diciendo, hijitos míos por quienes vuelvo a sufrir dolor de parto hasta que Cristo sea formado. Él prometió, Cristo prometió que en la cruz de Cristo, Dios va a perfeccionarte tu conducta, tu comportamiento, tu manera de pensar. Gracias, Señor, porque yo no tengo esa antigua manera de pensar. Antes yo pensaba que perdía mi salvación y antes pensaba que si yo fallaba a Dios, el mundo se me cae encima. Ya yo pensaba que yo no tengo remedio y ahora, oh Señor, yo no pienso así porque tú me estás perfeccionando poco a poco. Es una promesa que está aquí. Él prometió aquí que Él te iba a perfeccionar. Entonces, según vamos a leer Efesios 3, 14 al 19. Efesios 3, 14 al 19, Pablo dice, por esta causa doblo mi rodilla ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, en ser fortalecidos con poder en el hombre interior, por su espíritu. Mira, el versículo 16, para ser fortalecido con poder en el hombre interior, por su espíritu. La santificación, lo que hace, tiempo actual, que tú estás viviendo la vida en Cristo, lo que hace es que Dios te va dando fortaleza y fortaleciendo las áreas débiles. Y va formando el hombre nuevo espiritual. Y poco a poco, progresivamente, ese viejo hombre, poco a poco va desapareciendo. Va desapareciendo. Y esto trabaja muy bien porque es una promesa que está aquí. Está aquí desde los tiempos eternos. Es una promesa para la iglesia, para el cuerpo de Cristo. Entonces Pablo dice, esto está tremendo. Versículo 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que se excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Pablo nos enseña que seamos capaces plenamente de poder comprender la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. El propósito de la salvación nuestra. El propósito de la justificación de Dios hacia nosotros. Y el propósito, tiempo actual, de nuestra santificación. Es que usted pueda comprender los designios de Dios. La soberanía de Dios. Que tú puedas comprender lo que tú eres en Cristo. Como Pablo nos enseña en Primera de Corintios 15:10. Primera de Corintios 15:10, Pablo dice, soy lo que soy por la gracia del Señor Jesucristo. Qué lindo, gloria a Dios. Primera de Corintios 15:10. Soy lo que soy por la gracia del Señor Jesús. Lo que tú eres, lo eres por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. No es por las obras tuyas. No es lo que tú hagas y le demuestres a los demás. Oh, yo soy esto, yo hago aquello. Mira lo que yo hago. Mira la destreza en la cual yo hablo.
Mira las capacidades, los talentos, las habilidades. Mira lo que yo he podido lograr y alcanzar. Un estudio, ser abogado, ser maestro, ingeniero. Mira, no. En la santificación, Dios te va a llevar poco a poco a tú conocer lo que tú no conoces. Antes yo no conocía ciertas cosas. Por eso Job en el Antiguo Testamento lo digo como una reflexión. Ahora dice Job, mis ojos te ven. Antes de oír, así dice Job, estoy recordando. Antes de oír te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora conozco tu propósito y conozco por dónde tú me estás llevando. Ay, Señor, yo antes peleaba, me amargaba, insultaba, ofendía, porque yo no sabía que lo que me estaba pasando es que tú me estabas llevando por un camino para tú darme esto y para tú abrirme el camino. Antes no lo entendía. ¡Wow! Entonces, todo eso, la santificación, dice Pablo en el versículo 16, regresamos al versículo 16, para ser fortalecido con poder en el hombre interior. Dios quiere que en la santificación tú seas fortalecido en el hombre interior. Que haya un propósito. Tu vida tiene propósito. Tú no estás en este mundo navegando, caminando a la deriva. Tú no estás caminando a la deriva nunca. Hay un propósito y un destino a donde Dios te quiere llevar. Me metieron preso en la cárcel. No te preocupes. Piensa a dónde Dios te quiere llevar con esa actitud. Nunca desprecie la justificación, la salvación, porque Dios lo permite con un propósito. Es para donde Dios te quiere llevar. No son tus obras. Y Dios te va a hacer entender en tu espíritu la anchura, la longitud de su gracia. Eso es hermoso. Y eso lo permite hacer Dios tiempo actual en el proceso de la santificación. Gloria a Dios. Vamos a hablar Efesios 3, 14, ya lo leímos, ok. Segunda de Timoteo 2, 19, 22. Vamos allá a Segunda de Timoteo. Ok, Segunda de Timoteo 2, 19 hasta el 22. Dice así: pero el fundamento de Dios está firme. Tiene este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para uso honroso y otros son para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de estas pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe y el amor y la paz con los que de corazón limpios invocan al Señor. Bien, Pablo le está hablando a Timoteo. Timoteo era un jovencito pastor y Pablo era el consejero de Timoteo, que era un jovencito, y Timoteo tenía una congregación en la cual pastoreaba y Pablo pues era el consejero. Ahora escuchen bien. Aquí Pablo nos está enseñando, versículo 19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Él sabe a lo que Él justificó, a los suyos, a los llamados. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. La santificación tiene como fin, Pablo nos aconseja, que te apartes, mi amigo. Pablo no predica de libertinaje.
No, Pablo no predica el libertinaje. Pablo dice, Cristo te santificó, te salvó. Pero Pablo, como parte de lo que es la santificación en nuestras vidas, Pablo nos dice, apártese toda aquella persona de iniquidad, de pecado y todo aquello que invocan el nombre de Cristo. ¿Entiendes? ¿Ve? Entonces también nos está enseñando, versículo 20, pero en una casa grande no solo hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para uso honroso y otros para uso vil. El versículo 20 está muy unido a la predestinación. ¿Ve? En una casa grande, ¿verdad? En este caso Pablo está dando una comparación, ¿verdad? Según la creación de Dios, como algo grandísimo, metafóricamente hablando, hay utensilios, dice Pablo, es que no veo bien, dice Pablo, de oro y de plata. El oro y la plata representa lo que es justo, lo que es bueno, lo que es limpio. En este caso representa la iglesia, el cuerpo de Cristo, los santificados en Cristo, los llamados en Cristo. Pero también Pablo hace una referencia también a madera y barro, ¿verdad? Madera y barro son aquellas cosas que no están santificadas, no han sido llamados todavía, y Pablo los llama como barro, ¿verdad? Haciendo una metáfora y una comparación, pero el propósito de la santificación conlleva en que nosotros nos separemos de la inmundicia y la mundanalidad. Y eso es una obra que Cristo solo lo puede hacer en nosotros. Porque una persona que está sin Cristo no puede santificarse y separarse. Tiene que tener a Cristo. Y si tú tienes a Cristo, tú tienes dominio propio. Y Cristo no está encima de ti. No está encima de ti. Tú tienes dominio propio para hacerlo. Dios te da la fortaleza. Y la buena obra que Dios empezó en ti, Dios te promete llevarla a cabo. Gloria a Dios. Segunda de Timoteo, ya lo leemos. Filipenses 1, 27 al 30, dice Pablo, vamos a leerlo. Bien, Filipenses 1, 27 hasta el 30. Filipenses 1, 27 hasta el 30. Dice Pablo, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de ustedes que estáis firme en un mismo espíritu. Cuando Pablo habla firme en un mismo espíritu, está hablando firme en el sentido del conocimiento que ellos han adquirido de la salvación, del conocimiento de Dios. Y dice, combatiendo unánime por la fe del Evangelio. Cuando Pablo dice combatiendo unánime por la fe del Evangelio, es que no se dejen persuadir, como Pablo dice más adelante, según el contexto, Filipenses 3, 18, 19, porque hay muchos por ahí que son enemigos de la cruz. Los enemigos en la cruz son aquellos ministros que contradicen la glorificación, contradicen la santificación, contradicen la justificación. Son enemigos y desaniman a la iglesia, al cuerpo de Cristo, y lo lleva a una horrenda apostasía o a una horrenda condenación para el infierno con sus doctrinas. Entonces Pablo aquí le está dando seguridad como parte de la santificación y el crecimiento espiritual del creyente en nuestra vida espiritual con Dios. Esto es algo continuo, es algo que tú tienes que ser continuo y seguido. Pablo está diciendo en el versículo 27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. ¿Ve? ¿Qué Pablo está queriendo decir? Con comportaos. Ve acá.
Lo que está queriendo decir Pablo es que usted se comporte como un hombre o una mujer cristiana que ha sido salvo y justificado. Ay, yo no perdí la salvación. Perdí la salvación, yo no soy santo, yo no soy salvo, yo soy una porquería. No, 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 no te comporte así. Usted no es una basura, usted no es una porquería. Es que el pastor me dijo, shh, 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 cállese, cállese. Y que yo estoy, compórtate según Cristo, lo que Cristo logró hacer por ti y lo que tú eres. Pero parece ser que estas iglesias de Filipos, según muchos hombres que predicaban, los estaban desanimando. Y estas iglesias estaban murmurando y chismeando. Y Pablo les aconsejó diciendo, dejen la quejabanza, dejen el chisme. No se pasen chismeando y murmurando como otros que lo hacen. Porque otros lo hacen. Pero el cristiano no se pasa chismeando y murmurando y quejándose y metiéndose en la vida personal de otras personas por gusto. Que Dios me dice que tú vas a perder la salvación. No, no, no. Entonces, el comportamiento que Pablo está hablando aquí es que te comportes como un cristiano que eres justificado y eres salvo. Ese es el contexto de comportamiento. Que tú no actúes como si tú no fueras salvo. Actúa como si tú fueras un líder, un maestro salvo, un ministro santificado. Que aunque un pastor, un ministro, un evangelista, en un debate, te haga saber a ti que tú, por ejemplo, un pastor, un ministro en un debates de los que hacen por ahí, te hace saber a ti que tú eres un hereje, un apóstata, y que tú eres un libertino, que tú llevas a todo el mundo a pecar con ese tipo de mensaje de justificación que tú predicas. Lo que Pablo está queriendo decir, que te comportes lo que tú eres. Compórtate lo que tú eres, no pierdas la compostura, no pierdas eso, sé recto, porque estas iglesias se estaban desanimando. ¿Me entiendes? Entonces, vamos a seguir leyendo. Versículo 28. Y en nada... Versículo 28, papá. Versículo 28. Y en nada intimidados por lo que se oponen. Porque hay evangelistas que se oponen a esto, a la justificación. ¿Ves? Se oponen a esto. Pero no te dejes persuadir. No pierdas el control, no pierdas el control. Compórtate como lo que tú eres. Ya tú eres santificado. Ahora Pablo dice, y en nada intimidados por lo que se oponen, para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros es salvación. Pablo les está asegurando a ellos su salvación. Punto, se acabó. Entonces eso es parte de lo que hace Dios en nosotros actual en la santificación. Dios va santificándonos y fortaleciendo tu espíritu en la seguridad de la salvación, que eso es lo que Dios quiere. Gloria sea el nombre de Jesús. Porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él. Esta iglesia de Filipo creía en Cristo. Porque solamente un salvo puede creer en Cristo, no un condenado. Un salvo puede creer en Cristo y permanecer en Cristo. ¿Ves? Entonces, porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo en mí conflicto que habéis visto en mí y ahora os que es en mí. Pablo está dando su experiencia, porque también Pablo padecía de persecución y de aflicción también. Y Pablo comparte su aflicción con ellos. ¿Ves? Pablo dice, yo los entiendo a ustedes, dándole fortaleza. Dios te va a dar fortaleza a ti en medio de las aflicciones que tú tienes y santificarte y fortalecerte en ese proceso. Gloria a Dios. Vamos a pasar al siguiente video. ¿Ok? Pasen al siguiente video.